amiguitos, bienvenidos a Personas Extraordinarias con Anaís Terán. Yo soy Anaís Terán y hoy tengo el enorme placer y el enorme privilegio de entrevistar a una chava que sin duda ha demostrado que no existen las barreras, que solamente el límite está en tu cabeza, que puedes con todo lo que se te ponga enfrente. Y puedo decir que es mi gran amiga. Ella es Giovanna Fragnuti. ¿Cómo estás, Giovanna? Hola, muy bien. Gracias, Anaís, por entrevistarme. Oye, qué honor, muchas gracias. Y pues estoy muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo. Perfecto. Cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Ay, pues fíjate que siempre, desde que era pequeña, me gustaba mucho el tema de la justicia. O sea, había alguna causa o algo que sentía yo que podía aportar. Y de hecho, quizás también es muy curioso porque cuando era pequeña tenía un primo que era activista por el medio ambiente. Y a mí, yo tenía un animal favorito que son las focas y a la fecha me siguen gustando mucho las focas. Y entonces, cuando yo iba en la primaria, me dijo que había un problema porque en Canadá había una matanza de focas y que nosotros podíamos hacer algo para cambiarlo. Entonces, yo estando chica, me dio varias hojas para juntar firmas y después llevarlas a la embajada de Canadá. Entonces, pues lo que hice fue llevar las firmas y toda esa semana con mis maestros y en la escuela estuve repartiendo y se juntaron muchísimas firmas y yo llevaba mi playera de no maten a las focas y después fuimos a protestar a la embajada de Canadá y bueno, o sea, ese recuerdo lo tengo muy, muy clavado en el corazón, por así decirlo, porque entre esa causa y otras causas que después pues me ha apasionado por luchar, siempre como que me interesó mucho los temas sociales, eh, me gusta mucho poder ver cómo las instituciones pues sí, llevar cierto orden, un estado de derecho, pues puede hacer que una sociedad sea pues más justa para todos. Así es, y fíjate qué curioso, yo también de chiquita, mi papá fue abogado, yo quería ser abogada. Realmente decía que yo iba a ser abogada como mi papá, ¿no? Y que iba a defender a las personas y que yo podía y que cambiaría pues un poquito este país, pero realmente me fui por el lado de la comunicación, ¿no? Me di cuenta que el derecho no era lo mío. De hecho, le decía a mi papá, no quiero estudiar derecho porque si pierdo el caso con alguien me voy a poner a llorar. Soy muy sensible, ¿no? Entonces, para el derecho hay que tener mano firme y no tener corazón de pollo. Sí, sí, pues digo, sí ayuda a tener en todas las profesiones y en comunicación también es muy importante la empatía y impulsar el mensaje que tú impulsas. Entonces, por ejemplo, mis papás son comunicólogos y yo he aprendido mucho de ellos de que no solamente lo importante es estudiar pues lo que dice la ley o hacerla valer, sino también saber comunicar tu mensaje, así como tú lo estás haciendo en este canal de YouTube, que cualquier persona y cualquier ciudadano puede entender tu mensaje, que en este caso pues es muy importante promover la inclusión, porque pues ambas nos une mucho esa causa, ambas somos mujeres con discapacidad y hemos participado en varias organizaciones y talleres sobre mujeres con discapacidad y pues yo creo que eso es muy importante también, saber comunicar bien tus mensajes. Exactamente, y de hecho nos conocimos en un grupo llamado Mujeres Mexicanas con Discapacidad, que ahí fue donde conocí yo tu historia, que fue a raíz de tu discapacidad de un accidente, que este accidente pues te cambió la vida al 100%.
¿cómo ha sido luchar a partir de esta discapacidad que tú has tenido para las personas con discapacidad? Pues digo, fíjate que cuando yo tuve el accidente hace 4 años, pues obviamente yo no sabía nada de lo que me esperaba y no sabía nada del mundo de las prótesis, de las personas amputadas, que pues yo soy persona bilateral, persona con amputación bilateral, es decir, en las dos piernas por abajo de la rodilla, y uso dos prótesis para caminar. Pero claro que en ese momento cuando sucedió todo y desperté en el hospital después de este accidente de tránsito, pues yo no sabía nada de lo que me iba a esperar y cómo somos las personas que tenemos muchos prejuicios inconscientes, porque yo asociaba a la discapacidad de manera inconsciente con algo como más de que le sucedía más a personas mayores, no tanto a una persona joven o cuando me decían que yo iba a usar prótesis o silla de ruedas, pues yo no me imaginaba cómo iba a poder ser mi vida y hacer todas mis actividades. Entonces, después del proceso que tuve de estar 2 meses hospitalizada en el extranjero, en Madrid, que fue donde fue mi accidente, porque yo me encontraba estudiando un semestre de intercambio de la carrera por parte de la Universidad de Anáhuac, de regreso acá a México, pues fue acostumbrarme a hacer todo en silla de ruedas y adaptar toda la casa, mi camino a la universidad, porque yo me inscribí en la universidad para acabar otra vez, más bien para retomar las clases y poder acabar mi carrera. Y todo eso fue pues adaptarme a un entorno que no está construido y no está pensado para personas con discapacidad. Y tú lo sabes, Anaís, y lo vivimos todos los días. Y yo estaba acostumbrada a no afrontar todas esas barreras. Entonces, de pasar a no afrontar esas barreras, a vivirlas a diario, pues sí fue como un proceso de no entender por qué no estaba así adaptado el entorno, por qué no podía yo salir a la calle con silla de ruedas con facilidad. Y pues creo que también tuvo mucho que ver el apoyo de mi familia, de mis amistades, que a pesar de todas estas barreras externas, porque también, digo, recordemos que la discapacidad, el concepto de discapacidad que tiene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta convención, pues muy interesante de la ONU, dice que la discapacidad es la suma de la deficiencia física, sensorial o intelectual eh, que podamos tener, más las barreras externas. Eso, la deficiencia más las barreras son la discapacidad. Entonces, al yo entender que no era yo el problema, sino más bien la sociedad el problema de que no estaba adaptado, eso cambió mucho mi mentalidad y me hizo querer eh, acercarme a fundaciones de discapacidad. Y la primera fundación a la que me acerqué era de prótesis. Y ellos me orientaron sobre personas, a qué protesista me podía acercar, a qué terapeuta física podía acercarme, cómo obtener una prótesis. Y todo eso me ayudó en el proceso de adaptarme a las barreras externas que, pues como tú sabes, hace falta mucho por hacer en México. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin duda hemos avanzado en cuestión de la inclusión y en no tener barreras para las personas con discapacidad y que tengan mayores oportunidades en un futuro, pero aún falta mucho. Y hablando sobre el tema de prótesis, yo sé porque tengo a mi abuela que tiene, bueno, que usaba prótesis hace muchísimo tiempo. Sé que las prótesis son muy caras y aparte las prótesis deben ser adecuadas de acuerdo a tu muñón, a tu Así es. cuerpo. Sí, ¿Por qué es importante tener un buen protesista que te ayude en estos cambios? claro. Pues es muy importante porque una prótesis, y les voy a de hecho mostrar mi prótesis para hacerlo un poquito más visual. Acabo de quitar una pierna, una de las ventajas que, o si lo queremos ver así, de usar prótesis es que te puedes quitar la pierna en cualquier momento para enseñarla. Y se las enseño porque también yo cuando tuve el accidente y cuando me hablaron de que iba a usar prótesis, yo no sabía cómo se veía una prótesis. Y alguna vez lo vi de atletas paralímpicos, pero no tenía un ejemplo cercano.
ni en la tele, ni de un primo, ni de un conocido, sino ya hasta después que me acerqué a la Fundación Ampuvalia, donde conocí a personas amputadas. Pero bueno, lo importante de una prótesis adecuada es que una prótesis es una extensión de tu cuerpo. Es como es parte de tu cuerpo. Entonces, debe de estar amoldada a cada centímetro de ti. Es decir, cada milímetro, si tienes una bolita, una protuberancia, que si tu piel es flácida, que si tienes músculo, o sea, todo eso debe de estar considerado en esta pieza que es el socket. El socket es una cuenca de la prótesis donde uno inserta el muñón y el muñón queda adherido por diferentes sistemas. Normalmente hay dos sistemas de adhesión del muñón para que no se te zafa el pie, que son, hay uno que es de tornillo, que se llama pin y carraca, que es un tornillo que se inserta aquí, y el que yo tengo es de succión, que están selladas al vacío. Si te fijas, aquí tiene un botón que expulsa el aire y una manguerita que va expulsando el aire, lo que hace que cuando me la ponga, se hace una succión y ya no me lo puedo sacar. Entonces, la importancia de que quede muy bien es, uno, para que puedas recuperar todas tus actividades sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de molestia, y porque de no ser así, ¿qué es lo que pasa? Si no está ajustada a ti, el problema es que puede causarte muchos daños en tu salud. Porque imagínate que estás parada sobre una cosa que es frágil, que no está hecha para tu cuerpo, y te empieza, fue algo que a mí me pasó en el proceso, y he de decirlo, que la primera prótesis que tuve fue también en parte porque en el proceso de mi rehabilitación muchas personas se enteraron de mi accidente y donaron a mi familia para apoyarnos con los gastos de las prótesis. Una prótesis, su costo puede variar mucho, pero digamos que una prótesis muy sencilla de madera que no te sirve para una movilidad de una persona joven puede costar desde 10,000 pesos hasta una adecuada que puede ser 200,000, 300,000, 400,000 pesos, 500,000 pesos, dependiendo del tipo de pie. O sea, ya si quieres un pie atlético, si necesitas amortiguación. Entonces, estos costos, para mí se me hace pues injusto que sean tan caras, pero tiene una razón, que es que los componentes son tecnológicos y son importados. Aquí en México no se producen estos módulos, no se produce el pie, sino son de empresas principalmente de Alemania y de Islandia y de Estados Unidos. Entonces, eso hace que los costos sean muy altos con la tecnología pues necesaria. Pues no, creo que alguna vez te conté, Anaís, que tuve una mala experiencia porque mi primer prótesis no fue adecuada para mí. A raíz de los donativos que recibimos una recomendación de acercarnos a un protesista, y al principio, como era la primera prótesis, pensé que era normal sentir ciertas molestias, sentir algunos dolores. Yo pensaba que era normal y no tenía mucha referencia o con qué compararte. Y resulta que un día me salió una infección en la piel, se me empezó a doler la cadera, las rodillas me dolían y yo ya no podía caminar, y volví a usar la silla de ruedas. Y entonces me acerqué a la Fundación de Personas Amputadas, Ampuvalia, donde ahora soy voluntaria, y me dijeron, es que ese protecista no debería de estar dando consultas, debes de tener mucho cuidado porque hay un problema en México, que no todos los protecistas están actualizados y forman parte del Colegio Mexicano de Ortesistas y Protecistas. Entonces, afortunadamente, ahí conocí al presidente del colegio y fue quien me empezó a atender, y es con quien ahora pues me ha diseñado estas prótesis que ya no duele, ya no hay molestia, camino muy bien, hago ejercicio y pues así es como debe ser una prótesis adecuada, sin ningún tipo de dolor, que tú puedas hacer tu vida regular. Y es muy importante decirlo, y es lo que queremos dar a conocer en este canal, aparte de historias extraordinarias como la tuya, que es muy importante que se acerquen con gente profesional, ¿no? Que no vayan con gente que desgraciadamente no se ha actualizado conforme
en tu caso va la medicina, porque va de por medio nuestra salud, y nuestra salud ahorita lo vimos con esta pandemia, es lo más importante. Sí, totalmente. La salud es lo más importante y yo les diría que una buena prótesis o una prótesis adecuada para una persona amputada es como una medicina y es una inversión en su salud, que de inicio los costos sí son altos y se pueden lograr campañas de donativos, de procuración de fondos. Ahí les sugeriría, si hay alguna persona amputada que esté escuchando el video, que se acerque con fundaciones de personas amputadas como Ampuvalia, así como de amputado y valor, que lo pueden encontrar en Facebook, porque se dedican a hacer campañas para recaudar donativos y donar prótesis adecuadas a personas que la necesiten, como, pues, como esta prótesis que pues, es adecuada para mis características, para mi movimiento y pues hasta hago, bueno, yo bailo, me gusta hacer ejercicio bailando y hago zumba y cosas que ya he podido retomar gracias a una prótesis adecuada. Sí, que esa prótesis te ayude con el proceso que vive una persona amputada a retomar su vida al 100%. Sí, justo, una prótesis te da libertad, así como cualquier pues otro aparato, ayuda técnica como una buena silla de ruedas o una andadera adecuada, pues una ayuda técnica, tú sabes, Anaís, que es adecuada para nosotros, la verdad que lejos de, decir, te limita, no, al contrario, te habilita y te da, pues las herramientas que necesiten. Miren, estas son mis dos piernas. Están muy bonitas tus dos piernas. Gracias, gracias. Son metálicas. Ahora sí que combinan con todo lo que eres tú. Ay, gracias, Anaís. Y hablando de tu familia, ya me comentaste que fue un gran apoyo para ti. ¿Cómo fue para tu familia vivir todo este proceso de ahora sí que verte al 100% sin ninguna discapacidad y ahora verte con una discapacidad? Pues, híjole, que es una muy buena pregunta porque cuando adquieres la discapacidad, no solo la adquiere uno, sino todo tu entorno pasa por un proceso que se tienen que todos adaptar y entrar en una nueva mentalidad. Pero mira, por ejemplo, para mis papás fue muy duro porque ellos pasaron de los momentos más difíciles de su vida cuando se enteraron que había tenido yo un accidente y tuvieron que tomar el primer vuelo que había de México para España y estar conmigo en el hospital los 2 meses que estuvimos en el mismo cuarto y fueron pues unos de los momentos más difíciles de nuestras vidas fueron ahí adentro en el hospital. Entonces pues sobre todo por las complicaciones que había de la operación y el riesgo que yo tenía de una infección o pues yo tenía un riesgo muy alto de muerte cuando ellos llegaron. Entonces, pues para ellos fue lo peor, ¿no? O sea, esa noticia y enterarse. Pero ya después, el proceso de adaptación a vivir con silla de ruedas y vivir con prótesis, pues para ellos fue, yo creo que una prueba, una prueba a superar, porque, por ejemplo, la casa de ustedes aquí, donde vivimos, no estaba adaptada para silla de ruedas, entonces tuvimos que hacer, antes de que yo llegara, mis familiares vinieron a mover algunos muebles y a instalar barandales y algunas rampas para que yo pudiera llegar y poderme mover con libertad. Entonces ahí tuvieron que hacer adaptaciones físicas, adaptaciones económicas, pues también, porque había muchos gastos que pagar. Y pues de la parte emocional, también como que al principio les costaba mucho trabajo verme en una situación así, o sea, porque pues como papá nunca quieres algo así o sea, tú quieres lo mejor para tus hijos y no te imaginas una situación así. Entonces, pues por ejemplo, con mi papá me costaba un poquito al principio que no sé, él decía persona, todavía los términos de que persona con discapacidad o persona discapacitada, y él decía todavía persona discapacitada, yo le decía, no, pa, no es discapacitada porque así se define a la persona y mejor, es persona con discapacidad. Entonces fuimos aprendiendo a buscar
estacionamientos accesibles, a buscar lugares con rampas a donde íbamos, a sensibilizar a las personas que no estaban sensibilizadas. Y bueno, también ahí estuvo mi hermano en todo ese proceso, nos apoyó mucho él como médico, nos fue contactando con otros médicos. También ayudó mi entonces novio, Fernando, que era mi novio cuando todo esto sucedió, y después, pues me apoyó en todo el proceso, y él me dijo, es que tú sigues siendo la misma, tú sigues siendo la misma Giovanna, pues de la que me enamoré, y yo me enamoré de ti no por tus piernas, ¿no? O sea, yo me enamoré de ti por quién eres. Entonces, él también fue muy importante en todo el proceso, y ya, de hecho, el año pasado ya nos casamos, y, y, y pues la verdad es que mi familia es, pues, es de las prioridades más grandes para mí, es como lo que me da mucho sentido y me hace decir como, si algún día estoy así como, pues no tengo muchas ganas de hacer algo, pues es de las cosas que me impulsan. Y Y en eso tenemos mucho en común porque también mi familia para mí ha sido mi gran apoyo en los momentos más difíciles, pero también en los más alegres, pero sin duda sin ellos no seríamos quienes somos en este momento. Sí, totalmente. Yo creo que la familia, es que todo es una red de apoyo. O sea, el chiste es tener una red de apoyo dentro de tus papás, tus hermanos. También participaron varios tíos míos, hermanos de mis papás, que después del accidente, cuando llegamos a México y no teníamos tiempo pues ni para cocinar o para instalarnos, familiares nuestros, mi tío Ángel y mi tía Male, nos llevaban comida a la casa, o nos dejaban flores, nos pasaban a ver. Eh, También mi madrina y otra tía mía fueron muy cariñosas y siempre han estado al pendiente de mí, igual como sin importar lo que pase, ellos es como que pues ven más allá pues que al final es eso, ¿no? O sea, la discapacidad pues es un aspecto de tu vida, pero, o sea, ellos ven, o sea, lo importante es que te ven como persona y por quién eres. Y también mis amigos, que también son como mi familia, ellos me ayudaron mucho en todo el proceso, y ellos fueron los que iniciaron la colecta de dinero para juntar lo que necesitábamos para las prótesis. Entonces, lo que ahí sí reconozco es que soy muy privilegiada, o sea, que al fin y al cabo, para estar en donde estoy, muchas manos me sostuvieron, nos sostuvieron a todos como familia, y estoy muy consciente de que no es la realidad de todas las personas con discapacidad en México, y por eso siento que como que es nuestro deber a quienes tenemos como pues el privilegio de tener el apoyo de la familia, haber tenido una educación, unos valores, pues poder regresar un poco de lo mucho que hemos recibido. Y ser sobre todo las voceras de las personas con discapacidad que desgraciadamente no pueden tener voz, por ejemplo, en los medios de comunicación no tienen los recursos para acercarse a una asociación, ¿no? De decirle, mira, hay esto donde te puedes acercar y te pueden ayudar y te pueden echar la mano, no estás solo. Justo, eso me encanta lo que dices de ser voceros, de quienes no tienen esa voz o no se les ha dado esa voz. Es muy importante que siento que pues el tener una discapacidad como que nos ha dado esta misión de poder hablar por los que no saben o por los que hay mucha falta de información, es algo que siempre vemos que no sabemos a qué profesionista acercarnos o a qué fundación o qué tipo de discapacidad necesita tales cosas. O sea, no hay toda esa información y es importante. Y también a raíz de eso, hace 3 años me invitaron a tener una participación en radio que se llama Sin Barreras. Esa participación que tengo por Enfoque Noticias 100.1 FM trata justo sobre difundir información de discapacidad, y desde hace 3 años hablo de diferentes cosas, de diferentes temas, eh, sobre pues música, discapacidad y arte, discapacidad y tecnología.
y pues y también es algo muy valioso lo que tú estás haciendo con este canal de YouTube y estas Gracias. historias extraordinarias, porque no hay esa información y estamos abriendo ese campo de información que no existía. Muchas gracias por tus palabras, las valoro mucho y hay que decirlo, no solamente la discapacidad se da por nacimiento o por accidente. Cuando a medida que vamos creciendo el ser humano, es decir, a medida que vamos cumpliendo años, pues vamos envejeciendo. Y si bien nos va, no vamos a tener discapacidad, pero la mayoría de los adultos mayores tienen discapacidad, entonces tarde o temprano vas a tener que adecuar tu entorno para poder moverte mejor y tener una mejor calidad de vida. Sí, así es. Yo creo que todos en nuestras familias conocemos a alguien que tiene alguna discapacidad. Por ejemplo, antes de mi accidente, mi sobrino Rodrigo nació con síndrome de Down. Él tiene síndrome de Down y mi tía, desde que lo quería inscribir en una escuela, llevarlo a terapias, pues afrontaba muchas barreras y como que ahí, desde ahí empecé como a sensibilizarme. Pero es verdad que todos, cuando somos ya adultos mayores, nuestros padres, todos vamos a requerir ciertas medidas y por eso es muy importante que todas las construcciones, los programas, la información, todo esté hecha con un diseño universal que le sirva a cualquier persona que quiera ingresar a un establecimiento o que quiera ingresar a una página web, que cualquier persona le pueda entender y pueda navegar. Eso es como de las cosas también importantes que podemos abogar porque todo sea accesible y tenga ese diseño. Y es algo en lo que estamos trabajando, por lo menos tú y yo en los medios y tú en las leyes y también un poco en la radio y en las organizaciones que nos invitan, en estos grupos en el que yo estaba de personas, de mujeres mexicanas con discapacidad, en el que desgraciadamente me tuve que salir porque ya no podía por cuestión de tiempo, pero realmente es un grupo y hay que decirlo que sí está en pro de las personas con discapacidad y está para mejorar la sociedad que en la actualidad tenemos. Sí, sí, totalmente. Justo esto que platicas de las organizaciones y las fundaciones, a mí se me hace bien, bien importante que en México impulsemos a las fundaciones que existen, que ya tratan el tema de discapacidad, porque hay muchas que ya desde hace muchos años trabajan el tema y por alguna razón no tienen los apoyos necesarios. Entonces, a mí se me ha hecho, yo que alguna vez también trabajé en el sector público, ahora trabajo en el sector privado como abogada, pero he notado mucho que no necesariamente tienes que estar trabajando dentro de el sector gobierno para impulsar un cambio, sino que puedes impulsar cambios desde este mismo momento en organizaciones de la sociedad civil o en tu canal por ejemplo, en tu canal de YouTube, eh, apoyando a personas con discapacidad y promoviendo su inclusión. Es decir, que creo que es importante que quien vea estos videos y estas participaciones vaya pensando en yo de qué forma puedo impulsar la inclusión, de qué manera puedo ser más incluyente en mi lenguaje, en mi trato hacia los demás y empezar por uno mismo, en pensar en, a ver, yo qué estereotipos tengo sobre la discapacidad, qué percibo cuando pienso en discapacidad, pienso en algo negativo, ¿por qué lo pienso? ¿No? Y empezar por uno en ir limpiando todos esos prejuicios que tenemos. ¿Por qué es importante ser incluyentes? Pues mira, yo creo que, o sea, es importante porque la inclusión es parte a ver, vivimos en una población muy diversa y México requiere que, como hay personas de etnia indígena que hablan lenguajes indígenas, hay personas afrodescendientes, hay personas con el color de pelo oscuro, claro, de todas las edades,
Y eso es la diversidad humana. Entonces, la diversidad humana está siempre presente en la sociedad, en donde sea que te encuentres. Y lo importante de esa diversidad es que aporta un valor en el diálogo, porque cada persona aporta una visión diferente. Y si no la tomas en cuenta, habrá ciertos grupos que no estén tomados en cuenta en las políticas, en los programas, en el diseño de pues por ejemplo, algo tan sencillo como el programa de vacunación o de salud pública, que si no tomas en cuenta todos los grupos de la sociedad, puede ser que causes algún daño a, no sé, hay personas con discapacidad que requieren, discapacidad intelectual, que es muy importante, que requieren antes la vacuna porque están en igual de riesgo o mayor riesgo que una persona adulta mayor. Entonces yo creo que por eso es importante ser incluyente para aceptar la diversidad, tener un diálogo muy amplio entre todos los sectores de la población y pues para ser empáticos, caray, porque pues todo el tiempo interactuamos con personas diferentes a nosotros y suma mucho más tener una visión eh, que reconozca todos los puntos de vista que no hacerlo. Y hay que decirlo, cada ser humano es totalmente diferente el uno Así. del otro. Y cada quien tenemos un talento desarrollado, otros tenemos ese talento, pero no tan desarrollado. Y desgraciadamente con las personas con discapacidad, no sé por qué, pero hay mucho el prejuicio de tú no puedes hacerlo, ¿no? Y hay que limpiar de nuestra mente la palabra no puedo o no Sí. puede hacerlo, ¿no? Porque realmente somos personas como cualquier otra. Ahorita me comentabas, tu Fernando era tu novia, ahora es tu esposo y Sí. tú estás teniendo una vida como cualquier otro ser humano. Sí, es justo es que yo creo que lo importante, y no solo en personas con discapacidad, pero que veamos a las personas por quienes son, o sea, por su personalidad, por su alma, por realmente, o sea, tú no te haces amigo de una persona pues, por su color de pelo o porque, no sé, o no debería ser, ¿no? Por el coche que tiene, o sea, si no es que la discapacidad también nos hace ver que como sociedad debemos de fijarnos más en la esencia de la persona que en las deficiencias que tenga. Y eso aplica pues para diferentes grupos, o sea, si no sé, para personas de la comunidad LGBT o sea, pues, ¿qué más da? ¿No? Lo que importa es que si a mí me cae bien o si esa persona me gusta o yo amo a esa persona, pues me da igual si es de otro, tiene otro color de piel o lo que sea. Y eso es algo que a mí y a mi entorno nos hemos sensibilizado muchísimo, de que, pues es que me dicen, tú sigues siendo la misma cuando vienes con silla de ruedas y si te invitamos y por alguna razón a veces mis prótesis también tienen que pasar por afinación y balanceo como cualquier aparato mecánico y a veces yo no puedo caminar, hay días que estoy en silla de ruedas y sí he notado que cuando uso silla de ruedas, pues el trato es un poquito, como que me tratan un poquito como con más cuidado, de que me vaya a pasar algo, este, sí, un poquito más de cautela y pues digo, acá lo importante es que veamos a las personas por quienes son, las valoremos tal cual y las aceptemos porque pues todos, como dices, todos podemos llevar una vida regular y hombre, pues también, ¿qué es regular? Estamos en pandemia y ¿qué es lo normal? Ya ese concepto como que ya Ya, quedó muy atrás. ya pasó de moda y sobre todo hablando de esta pandemia, es algo que aprendimos, ¿no? A valorar las cosas que realmente en su momento se nos hacía como muy insignificantes, como que dábamos por hecho que las teníamos, ¿no? Sí, Y ahorita nos estamos dando cuenta que un simple abrazo y un beso es súper necesario para el ser humano. sí, totalmente. Yo creo que es una de la pandemia ha sido una cuestión que ha afectado a muchas familias, a muchas personas, pero una cosa que nos ha hecho ver es que no valorábamos antes lo cotidiano, que llevábamos un ritmo que no valorábamos, pues como tanto la salud, el,
el cuidado propio, el, como dices, un abrazo, una sonrisa, no es algo que dábamos por hecho. Y a mí en lo personal, desde antes, mi familia y yo la verdad es que no nos costó tanto adaptarnos a la pandemia y no estamos tan, ¿cómo decirlo? Como no nos costó trabajo porque ya habíamos vivido una situación fuerte de cambio de vida, donde te das cuenta que las cosas no son para siempre y tu vida cambia de un día para otro, con lo del accidente, la hospitalización. Y ahora con la pandemia, pues se puede decir que estamos relativamente tranquilos. Digo, obviamente hay días en que es difícil y ya, pues hay mucha incertidumbre, pero tener ese sentido de vida de que, a ver, pues no estamos aquí para siempre y las cosas pueden cambiar de un día para otro, así que ponte a valorar la salud, la familia, todo lo que tienes hoy. Creo que esa mentalidad la tenemos mucho, muy arraigada a las personas con discapacidad, que además estábamos ya acostumbradas a cierto encierro, no tanto así como el de la pandemia, pero sí porque a veces había lugares que no son accesibles para salir en silla de ruedas o teníamos que tener ciertos cuidados, ya estábamos acostumbrados a tener esas precauciones en las salidas. Sí, es algo con lo que hemos vivido pues toda nuestra vida o casi la mitad de nuestra vida. Ya para finalizar, ¿qué le dirías a las personas que están viviendo un proceso como el que tú viviste de tener una discapacidad? Pues yo lo que, pero es que es una pregunta que me mueve como muchas fibras porque es como que él me hubiera dicho yo a mí misma al principio del accidente y que no sabías. Y bueno, y ahora que he conocido otras personas amputadas, muchos tienen los miedos de que su vida no va a volver a ser igual, que ya no van a poder hacer nada de lo que hacían antes y un poquito como si ya se hubiera acabado su vida eh, como la conocían. Entonces yo lo que les diría es que no, o sea, que va a haber un punto donde van a lograr recuperar cierto equilibrio y van a poder hacer las cosas que hacían antes de la familia, del trabajo, las van a poder hacer quizás no de la misma forma que antes, con ciertas adaptaciones y apoyo, pero van a poder recuperar sus actividades, que no están solos, porque también de las cosas que como te decía, pues yo no conocía a nadie que estuviera en esa situación y yo pensaba pues que estábamos solos en el sentido de que pues era la primera vez que recorríamos este camino, pero otro que le diría es que no estás solos y hay personas que ya han recorrido el camino, así que acércate a otras personas con discapacidad y a otras fundaciones de tu misma condición para informarte y que ellos te den consejos para que no sientas que tengas que recorrer todo solo. También le diría que se acerque mucho a la fe, a la esperanza que tenga ya un consejo pues personal, ayuda mucho. En mi caso, pues fue un pilar muy importante y que dé gracias a su familia, el apoyo de sus amigos y pues a Dios y a la vida de que pues aún sigue vivo, o sea, a pesar, digo, en mi caso, porque como fue un accidente que tuvo que ver mucho con una posibilidad casi de vida o muerte, pues fue, a ver, dentro de todo, pues tienes una segunda oportunidad y bueno, y casi todos los días son una segunda oportunidad. Wow, me queda claro que por algo nos cruzamos en la vida. Sin duda, tengo mucho que aprender de ti. Te lo digo con el corazón en la mano y aprendo de ti todos los días. Y gracias por contarme un cachito de tu historia que espero que inspire a muchas personas como a mí lo ha hecho para pues seguir luchando en pro de las personas con discapacidad y no solamente por las personas con discapacidad, sino para tener una mejor sociedad en general. Sí, así es. Pues muchas gracias a ti, Anaís, por invitarme a tu espacio. Sabes que pues cuentas conmigo para cualquier cosa que necesites. Y pues eso, o sea, sigamos derribando las barreras, porque como decíamos, pues el problema no solo es la discapacidad que tiene uno, sino las barreras que hay externas en la sociedad. Así que, pues, desde nuestra trinchera y desde donde estemos, que promovamos esa inclusión.
Y yo te invito a que si te gustó este video le des like, por supuesto te suscribas a mi canal, me dejes los comentarios abajo y nos sigas en nuestras redes sociales. Y si quieres escuchar esta entrevista, lo puedes hacer ahora en la plataforma de Spotify, buscándonos como Personas Extraordinarias con Anaís Terán. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Adiós.